estos 2 días del foro de mujeres responsables, entre las cuales te encuentras tú, Odil, desde luego, y nos da mucho gusto que hayas venido a compartir con nosotros sobre el tema de igualdad y feminismo. Odil está trabajando como directora operativa de Integrarse. A ver, Odil, si nos haces un poquito de narrativa acerca de qué es Integrarse y a qué se dedica, si te parece. Claro, Integrarse, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Jaime, a Felipe, ¿no? por la invitación. Integrarse es una consultoría en responsabilidad social y sostenibilidad en la Ciudad de México. La verdad es que ya tenemos algunos años trabajando distintas iniciativas, sobre todo este último año, ¿no? La vida nos ha llevado a enfocarnos mucho más a temas de igualdad, inclusión y emprendimiento social, empezando a hacer como estas nuevas áreas dentro de la empresa. Y justamente pues, la invitación a este foro viene a partir de que estamos haciendo desde hace ya 4 o 5 meses, si no me equivoco, desde marzo, básicamente, unas conversaciones que hemos denominado Feminismo para Principiantes, que estamos haciendo con una gran amiga y colega, Adriana Pulido, ¿no? de Ilunca. Y pues justamente la idea de esta plática es en 20 minutos, ¿no? Van a ver que yo hablo muy rápido, así que puedo resumir muchas cosas, pero en 20 minutos hacer un pequeño resumen de lo que ha sido para nosotros este curso de Feminismo para Principiantes y los puntos clave, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Odil. Te dejo entonces, el micrófono es tuyo, está abierto. Bienvenida y adelante. Muchas gracias. Pues bueno, justo empezar por decirles que este es un programa muy largo, han sido sesiones casi 3 semanas más o menos de distintos temas, y uno de esos, todo está disponible de manera gratuita, todo se suscita a partir de pues todo el movimiento del 8 de marzo, que después en México derivó en el 9 de marzo, nos hizo cuestionarnos mucho si honestamente estábamos en una posición donde los mismos consultores supiéramos que era el tema del feminismo, porque encontrábamos dentro de algunos de nuestros compañeros pues algunas expresiones que si bien no eran violentas como tal, pero sí nos hablaban de falta de entendimiento del concepto como completo. Entonces generamos este programa, y entonces un poco lo que quiero mencionarles es algunos de los highlights importantes que sobre todo hemos estado promoviendo mucho para hacer entender que es un tema de igualdad, que no estamos hablando de, perdonen ustedes, de feminismo para mujeres, ¿no? Sino es un tema de igualdad para todos, hombres y mujeres. Entonces, en ese sentido, creo que lo han escuchado a lo largo del día de muchas de mis colegas, a las que, por cierto, pues admiro en muchos de los casos, ¿no? A quienes tengo el placer de conocer. Pero justamente es un tema de la igualdad y entender que es un movimiento que lo que busca es eso, una igualdad entre hombres y mujeres, y no solamente entre hombres y mujeres. En algunos casos, cuando ya estamos hablando de la nueva ola del feminismo, estamos hablando de la teoría del género, y entonces estamos buscando como igualdad entre, ¿no? Toda la diversidad que existe, y por eso es tan importante el feminismo como punto de partida para hablar de igualdad en el país principalmente, ¿no? Y dejar cosas muy relevantes que estoy segura que han dicho varias veces, pero a ver, esto que se entienda, no es una postura contraria al machismo. No se trata de pensar que ahora las mujeres son las preponderantes, se trata de buscar la igualdad. Y también en ese sentido, no es solo un feminismo, hay muchos feminismos, ¿no? Hay muchas posiciones que van desde las muy radicales, sin duda, ¿no? Hasta feminismos mucho más libertarios, feminismos ambientalistas, por ejemplo. Entonces, entender que todos estos muchos feminismos lo que sí tienen en común es un rival, y ese rival es el sistema heteropatriarcal. Y en ese sentido, el sistema heteropatriarcal contribuimos absolutamente todos, hombres y mujeres y comunidades LGBT, ¿no? A veces son situaciones que nosotros replicamos que todavía no concebimos como que ayudan a replicar estos temas. Entonces, sobre todo me gustaría darles pues un recuento un poco más histórico de lo que ha significado el feminismo a lo largo del tiempo, ¿no? La verdad es que siempre hablamos de los derechos humanos y seguramente ha sido un tema que ustedes han visto varias veces, y lo que mencionamos cuando hablamos de derechos humanos es, pues sí, los derechos humanos se generan sin duda a partir de 1789, ¿no? Pero estamos hablando de algo que decía las declaraciones de los derechos del hombre, no hablaba de la mujer, ¿no? En ese sentido, de Gauss fue la primera mujer que empezó a cuestionar como ¿por qué los hombres, no? ¿Por qué no entender el proceso de las mujeres? Y seguramente recordarán de alguna clase de historia, pues el tema es que el derecho del hombre se ganaba a partir de la tenencia de tierra, y si las mujeres no tenían esta posibilidad porque tenían derechos civiles en contra, pues entonces no podían tener derecho ni al voto, ni a la representación, ni a nada de esto. Entonces, en ese sentido, es que la primera ola del feminismo justamente va enfocada hacia allá, ¿no? Hacia
rescatar los derechos civiles y políticos de las mujeres para que puedan, ya ni siquiera hablemos de votar porque no estábamos en esta posición, para que se les pueda reconocer como una personalidad jurídica. Pasando, lo que es muy lamentable es pensar que nos tomó más de un siglo y medio llegar a algo tan básico como la representación de las mujeres en el sistema político. Entonces, la segunda ola, que es alrededor del siglo XIX, siglo XX, estaba hablando justo de eso, del sufragio universal. No olvidemos que en México el sufragio universal no tiene tanto tiempo como pensamos. Es más, no ha cumplido ni un siglo. Entonces, esa lógica de poder votar por quienes nos representaban, pues es algo que tuvimos apenas hasta el siglo pasado, ¿no? Hablar de temas de educación, el acceso a la educación, la posibilidad de divorciarte. Y lo que sí, sin duda, seguramente han escuchado en otras ocasiones, pues la Segunda Guerra Mundial fue el empuje que nos hacía falta para que se entendiera que las mujeres tenían la misma capacidad económica de hacer actividades que los hombres. Y eso, sin duda, fue dentro de esta segunda ola lo que detonó que las mujeres tuvieran acceso a mejores condiciones laborales, a que tuvieran acceso a otras, ¿no? Que no estuvieran tan relegadas para algunas actividades. Y se empieza a hablar ya de los derechos sexuales y reproductivos. Justamente la tercera ola, que empieza más o menos alrededor de los años 80, habla de esta lógica ahora de hablar de nuestra decisión sobre nuestros cuerpos, más allá de las posiciones a favor o en contra, específicamente en el tema de los derechos sexuales y del aborto. La realidad es que la posibilidad de tomar una pastilla para no embarazarte, la posibilidad de poder abortar, daba a las mujeres una mayor libertad en algunas de las tomas de decisiones dentro de la lógica de sociedad. Y es ahí, en esa ola, en los 80s, cuando nos empezamos a dar cuenta, de nuevo, que el enemigo no es el hombre, el enemigo es el sistema que sin duda se creó por el hombre, por cuestiones históricas, si lo quieren ver así, pero que ese es justo nuestro enemigo, el heteropatriarcado, ¿no? Y quiero hacer especial énfasis en esto, porque escucho muchas veces todavía esto de, bueno, pero es que la mujer no puede hacer lo mismo que el hombre, porque físicamente somos diferentes. Muy buena parte de la evolución biológica de la mujer se dio justamente por rollos sociales, por los constructos sociales. Entonces, me parece que está muy anacrónico que todavía pensemos que, pues como así pasó, ya no podemos hacer nada al respecto. Cuando cada vez ves a más mujeres haciendo CrossFit, a más mujeres levantando pesas, a más mujeres batiendo récords. Entonces, creo que ya pensar que hay una lógica biológica que nos pone en una desigualdad a la que tenemos que asumir, pues es incorrecta, ¿no? Repito, hay muchas olas del feminismo, hay muchos tipos de feminismo y seguramente habrá existen algunos que consideran que así es, ¿no? Pero justo esta cuarta ola, que es en donde estamos ya transicionando ahorita, es hablar ya no de un feminismo en términos de hombres y mujeres, sino de una teoría de género, que va mucho más allá de las mujeres con una orientación sexual, con una identificación sexual, sino es todo este proceso que de eso podría hablarle horas en el caso, pero el salirnos más allá de lo que es cisgénero, es decir, una mujer que nace mujer, pero que se siente mujer y se identifica como mujer y además tiene preferencias sexuales hacia el otro género. Y entonces eso es lo que llamamos el cisgénero y es entender que eso es uno de los tipos de mujeres que hay, pero hay muchos tipos de mujeres. Y entonces eso empieza como a llevarnos a pensar en otras lógicas y eso es lo que llamamos la cuarta ola del feminismo. Lo que quiero hacer especial énfasis en este breve espacio que tenemos es que el feminismo lo que busca no es una equidad, es una igualdad, y es una igualdad en derechos. No estamos diciendo que los hombres sean peores, no estamos diciendo que nosotras, que deberían de poder parir también, estamos hablando solamente de situaciones de derechos, de tener el mismo derecho a ocupar un cargo público, el mismo derecho a tener el sueldo, el mismo derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, la realidad es que sí es obligación del Estado garantizar la igualdad y a favorecer la no discriminación, y claramente no pasa, y en el caso de México no pasa, ¿no? Verdaderamente no pasa, lo hemos visto a lo largo de todo este año con lo que pasó el 9 de marzo, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer, y la apuesta de integrarse en este tema es hacer que quienes cambien sea la sociedad. Si no vamos a poder luchar ahorita contra el sistema, por lo menos desde integrarse no es la intención hacer cabildeo, ¿no? Luchar contra el sistema. Pues lo que sí es nuestra intención es cambiar este constructo social que sigue relegando a las mujeres en muchos sentidos. Y ahí es donde entra el tema de micromachismos y es como el fuerte de lo que estamos intentando hacer. Como les decía hace rato, el feminismo no es algo que pase solo con las mujeres, ni que solamente le interese a las mujeres,
ni que solamente sufran las mujeres. Y en eso también lo vamos a platicar, ¿no? La desigualdad nos afecta a todos. Y además es algo en lo que a veces contribuyen todos, ¿no? Hombres, mujeres, lo que sea. Entonces, en ese sentido, queremos resaltar esta lógica de los micromachismos. Yo les recomiendo muchísimo un libro que se llama No son micro, machismos cotidianos, de Erendia Derbez. Y la manera muy caricaturesca, ¿no? Te platica de más de 100 formas en que las mujeres vivimos machismos todos los días, ¿no? Por eso son cotidianos. Cuando el filósofo argentino que nombró el micromachismo hablaba de que son micro, se refería a estas pequeñas acciones. La realidad es que hemos estado dando mucha fuerza, no son micro. O sea, ya son la base de muchas de las cosas que sufrimos ya a nivel sistémico, ¿eh? Y en ese sentido recordar que pues, el feminismo funciona porque hay una desigualdad sistémica, institucionalizada en contra de las mujeres. Entonces, a nivel sistémico, estos machismos cotidianos son lo que muchas veces sostiene lo que está ocurriendo en las mujeres. Y les ponemos aquí 4, pero la verdad es que hay muchísimos y estoy segura que hasta nosotras, las que estamos en el foro, lo hemos replicado, ¿eh? Estas frases como, ay, mira qué mal se estaciona, seguro es vieja. O, puta, está de un humor espantoso a estar en sus días, ¿eh? Esas son frases que todos hemos escuchado, que constantemente replicamos y que a veces no nos damos cuenta del poder que tienen. Me pasa mucho con mis conversaciones con mis amigos que me dicen como, ay, estás exagerando, o sea, es una frase, ¿no? Estamos exagerando, evidentemente no estoy haciendo una desigualdad. El problema es que el lenguaje y la forma es fondo. Y cuando la forma constantemente te recuerda, ¿no? Sobre todo el tema a mí me pega especialmente esta lógica de, ay, estás neurótica, estás histérica, que histérica de por sí su origen etimológico viene del útero de la mujer, ¿no? Era algo que le pasaba a las mujeres. Perdón mi francés, pero esto de estás mal cogida, ¿eh? Como si eso fuera, además, culpa de uno, por cierto, ¿no? Lo platica mucho en este libro que les recomiendo. Estas lógicas para mí son claramente un asunto de gaslighting, como se le llama, donde insistimos en hacerle creer a la mujer que de formas muy sutiles está loca. Está loca porque está hormonal, está loca porque estás exagerando, estás loca por, ¿no? Entonces creo que esa es de las cosas que más sutiles se ven y que a veces cuando nosotros hemos platicado con mujeres y hablamos de violencia, ni siquiera las identifican. Como, no, pues, o sea, pues es que sí estoy en mis días, estoy más neurótica. Pero es un ciclo natural y nunca hablamos de los ciclos del hombre y el hombre también tiene ciclos, ¿eh? Entonces creo que ese es uno de las que más me gustaría resaltar, ¿no? El recordar que el constantemente estarle diciendo a la mujer que está loca porque tiene hormonas es una desigualdad enorme, porque el hombre también tiene hormonas y el hombre también se altera, ¿eh? Solamente que no hemos estudiado lo suficiente, no lo hacemos tan público, pero es muy importante que dejemos de hacer este gaslighting hacia las mujeres. Llega a niveles tan dramáticos que cuántas mujeres no se aguantaron cosas, ¿eh? Desde un golpe. Estaba viendo una película india que les recomiendo mucho que se llama The Slap, la cachetada, y me motivó mucho a pensar ¿qué tanto es tanto? ¿Eh? Porque justo es un recuento en donde a una mujer le dan una cachetada a su marido y entonces la pregunta, todo el mundo le decía como, a ver, estás exagerando, ¿no? No es como para que te divorcies, pero si nunca te había tratado mal, era la primera vez. Y es la lógica del gaslighting de qué tanto, o sea, en qué momento la mujer está loca por exigir un respeto que no harías con alguien más. Y otro micromachismo que me gustaría mucho resaltar es justamente que cuando hacemos esta defensa, solemos hacer la defensa diciendo como, ¿qué no tienes madre? ¿Qué no tienes hermanas? El que las tengan o no las tengan no debería ser justificación para que sea una persona que respete al otro, ¿no? ¿Eh? Y eso es un micromachismo. El asumir que solamente la mujer merece respeto porque hay una mujer cercana a esa persona que debería de recibirlo, ¿eh? Entonces, les digo, son cosas muy sutiles que vamos replicando, ¿no? Que yo muchas veces lo he dicho como, ¿qué no tiene madre? ¿Por qué no le importa a las mujeres? Pero honestamente no tendría por qué ser así, ¿no? No tendría por qué, imagínate que sea tu hermana. ¿Cómo la vas a ver lascivamente si es tu hermana? Pues aunque no tuvieras hermanas, no tienes por qué ver a otra persona lascivamente, aunque fuera hombre, ¿no? Y entonces ese es uno justo de los machismos. Estos 4 machismos que le estamos mostrando aquí son los que normalmente más vemos en entornos laborales, sobre todo, ¿no? Cuando alguien denuncia una situación de acoso, por ejemplo, es muy común escuchar híjole, estás exagerando, él le dice chiquita a todos, ¿no?
pues de todos modos no está bien y no es una exageración, ¿no? Ese es un ejemplo de gaslighting. Este mansplaining, que seguramente han escuchado últimamente más porque de verdad ha sido muy evidente, que es cuando un hombre te viene a explicar a ti lo que tú ya sabes. Y entonces encuentras a Trump diciéndole a una científica, como no, lo que ella está queriendo decir es, bueno, lo puede decir ella, y además tiene las capacidades para decirlo ella. La lógica de interrumpir a las mujeres cuando están hablando, y mejor aún cuando dicen algo que ella ya dijo y nadie lo habló. Que es esta mezcla entre el manterrupting, la interrupción de un hombre, con el appropriating, el apropiarse el hombre de lo que dicen las mujeres. Justo porque hay una desigualdad sistémica, encontramos que en muchos casos las asistentes son mujeres, y un asistente hace muy buena parte de la chamba de su jefe siendo un hombre en algunos casos, y entonces cuando el hombre dice como, claro, es lo que hice, es mi trabajo, ¿no? Y no reconoce de dónde vienen los insumos, esa es una manera de hacer appropriating. Y voy a tomarme aquí un minuto para decir que además, lamentablemente el tema del feminismo, ¿no? Genera todavía miedos en algunas personas. Cuando hablas de feminismo, hace no mucho un amigo me decía, oye, entonces tengo que asumir que eres feminista. Claro. O sea, es más, perdón, pero si hay una mujer que no sea feminista, entonces es una mujer que no está a favor de la igualdad de géneros. ¿Qué diablos? Una cosa es ser radical, y les repito, feminismos hay muchos, pero la lógica como de, híjole, si es feminista ya no vamos a poder decir nada enfrente de ella. Si es feminista ya no vamos a poder. Errores muy importantes, porque al final todos debemos de ser feministas, porque la igualdad, repito, nos conviene a todos. Y justo es, por un lado, el temor al feminismo, y por el otro, usar el feminismo para hacer algo que llamamos el pinkwashing. Lavar sus culpas diciendo, no, pero sí ayudamos a las mujeres. Dentro de nuestra empresa hay 0 directivas mujeres. Dentro de nuestra empresa, las mujeres tienen un techo de cristal que romper todavía, pero vieras qué bonito está nuestro producto cuando lo pintamos de rosa y decimos que es a favor del feminismo. Entonces, y además en marzo lo notamos mucho, hay una cantidad increíble de foros que se crearon por hombres para hablar de feminismo, porque pues había que justificarlo. Entonces, eso me parece es uno de los grandes riesgos que tenemos y que las mujeres y los hombres tenemos que cuidar, el asegurarnos que no se esté hablando de feminismo, de igualdad solamente por taparle el ojo al macho, como literalmente dice la frase, sino que lo estemos haciendo por hablar de este tema en un foro en donde no se habla, por ejemplo, ¿no? El foro de mujeres que organizaron Felipe y Jaime me parece que es muy relevante, que es muy interesante que haya tantas mujeres en el tema de la responsabilidad social, que sin duda, y quienes estamos en este mundo, cuando vamos a eventos lo notamos, ¿no? Es la fuerza de las mujeres en este tema, es evidente en términos de número, pero tenemos que empezar a sacar el tema, ¿no? Tenemos que empezar a socializar este tema en donde haya más hombres, en donde un poco la lógica de nuestro curso de machismo fue hablar de feminismo con hombres. Porque cuando entre mujeres necesitamos apoyarnos y hay todos procesos de mentoraje y hay cosas muy interesantes, pero pocas veces incluimos a un hombre a una conversación en donde no se sienta atacado, en una conversación en donde pueda él darse cuenta de estos aha moments, ¿no? Este momento de decir, ok, nunca me había dado cuenta que yo también digo eso, que yo también hago eso. Y eso es justo la lógica de la lógica de nuestro curso, la lógica de lo que hemos estado haciendo en los últimos meses desde integrarse. Empezar a hablar no nada más de machismo, sino de las nuevas masculinidades, es decir, de estos nuevos hombres que también se ven afectados, y eso creo que es con lo que me gustaría cerrar un poco, ¿no? El hombre también se ve afectado por el machismo, se ve afectado por el machismo cada vez que decimos que es un inútil para cuidar hijos, Y es lo que están viendo aquí, esa clásica imagen que pusieron alrededor del Día del Padre, el Día de la Madre, de, claro, ¿no? La mamá que nutre, la mamá que cuida, la mamá que es responsable. Y el papá, no, bueno, el papá les da de comer lo que sea, lo ensucia, lo pone en riesgos, ¿no? Eso es una desigualdad, y es una desigualdad además cada vez más permitida o normalizada por nosotros, y que honestamente, ciertamente no tengo hijos, y en ese sentido puede ser que no esté entendiendo el panorama completo, pero yo lo que noto es que muchas veces las mujeres son las mismas que le ponen la barrera al hombre para poder ser un buen padre, porque no, más que mejor lo hago yo. Es que se te va a caer, mejor yo lo cargo. Entonces, inutilizar al hombre, que luego nos jugó en contra, ¿no? Porque pasa esto de la pandemia y estamos todos encerrados en nuestras casas y nos juega en contra que el hombre no sabe ni cambiar un pañal, porque siempre lo ha hecho uno, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes afectaciones al hombre en términos de la igualdad. También el hombre, por ejemplo, no
no se le permite expresar mayor cantidad de sentimientos. El hombre o está contento o está enojado. Y entonces, como está enojado, se justifica todas las cosas violentas que haga, ¿no? Porque está enojado. ¿Por qué? ¿Por qué si a la mujer no? ¿Y por qué no entender todo el rango de sentimientos que existen entre esas dos partes? ¿No? Porque no es lo mismo estar enojado que estar frustrado. Y no es lo mismo estar enojado que estar deprimido. Y entonces permitir que tengan estos sentimientos y crear espacios donde sea seguro para ellos hablar de los sentimientos y dejar de refrendar los estereotipos de género, donde un hombre no llora, donde, ay, pareces niña, ¿no? Me gusta contar una anécdota donde mi hermano, mi sobrino se enfermaba muchas veces y entonces mi hermano pedía permiso constantemente en la chamba para que le pudieran dejar salir. Y un día se voltea a su jefe y le dice como, pareces vieja, todo el tiempo se está enfermando tu hijo y ahí vas. No es mi hijo, no tengo la misma responsabilidad o cómo pasa, ¿no? Entonces eso, el empezar a entender que estamos siendo desiguales con hombres y con mujeres, ¿no? Y un poco la apuesta o mi apuesta personal es que si le hacemos ver al hombre como su propia construcción de un machismo, lo afecta a él mismo, entonces tendremos como más rápido estos cambios, ¿no? Hay quien, por supuesto, habrá feministas que me quieren ahorcar, ¿no? Porque piensan que no tenemos por qué usar a los hombres, ni el hombre tendría que ser el detonante, ¿no? Yo tengo otra corriente de feminismo, pero sí creo que necesitamos empezar a entender la igualdad en esos términos, en cómo nos afecta a ambos el no ser iguales, ¿eh? Y aquí les pongo pues algunos de los ejemplos, esta idea de cuidarse y entonces eres metrosexual o eres gay porque te estás cuidando, ¿no? Tanto físicamente como estéticamente. Las lógicas de los refrendos de las niñas y me gustaría mucho, perdón, voy a tomar agua. Me gustaría mucho platicar aquí algo que a mí me cambió la noción de cómo contribuir nosotros desde la educación a la igualdad, ¿no? Uno, entender que ser feminista no es ser mujer, feminista es buscar la igualdad y en ese sentido necesitamos hombres feministas, sí, pero hombres feministas que entiendan que su papel es de apoyo y de soporte. No se trata de que estén adelante en el foro, no se trata de que ellos sean los que nos van a venir a contar a nosotras cómo se hace la igualdad. Es un hombre feminista que auténticamente diga, ok, en este foro no hay mujeres. En este libro no está ninguna representación de las mujeres, o no hay igualdad, no hay diversidad, ya ni siquiera, o sea, la diversidad, así, entendiéndola así, ¿no? Que puedan entender y ahí, entre hombres y mujeres, identificar estos machismos y que podamos verbalizarlos, porque lo que notamos también mucho, y es muy lamentable, es que lo dejamos pasar, ¿no? Lo escuchas y hacen una broma misógina y tú, ¿no? Y a lo mejor dentro de ti piensas, qué horror la broma, pero pues mejor no digo nada y como dicen en inglés, laugh it off, ¿no? O sea, me río esperando que pase y tan, pero la verdad es que esa falta de apertura y de decir, eso que dijiste no está bien por esto y por esto, es lo que hace que se normalice y que constantemente ocurran, ¿no? Entonces, primera, la gran labor es darse cuenta de las desigualdades que uno mismo comete. Todos tenemos desigualdades, todos fuimos criados por el mismo sistema heteropatriarcal. Entonces, necesitamos de darnos cuenta de cómo nosotros mismos tenemos estos errores dentro de nosotros, ¿no? Y lo que les decía es educar en la igualdad y empezar a entender que refrendamos estos roles de género con cosas tan sencillas como al niño le compras legos, a la niña le compras muñecas, ¿no? Siempre platico que para mí, les decía, me cambió la noción cuando concebí que el juego de las muñecas nunca termina. No hay un momento en el que digas, y la muñeca creció, ¿no? No, la muñeca siempre es tu muñeca y siempre la estás cuidando y le das de comer. Mientras que el Lego, las carreritas de coches, las cosas con las que no solamente permitimos, sino que promovemos que jueguen los hombres, tienen un inicio y tienen un fin y tienen una consecuencia clara. Entonces, obviamente eso te traduce un ambiente laboral en donde el hombre sabe que si se esfuerza debe de conseguir algo y la mujer, pues no, ella está en un compromiso a largo plazo, ¿no? Proveyendo de cuidados, ¿no? Como a sus hijos hasta que... y nunca dejará de ser madre, esta idea de que se le propaga. Entonces, ese es uno de los temas de educar en la igualdad que es importante, empezar a cambiarle a las mujeres el chip de que también mereces reconocimiento y también mereces tener un reward asociado a lo que estás haciendo, ¿no? Y les decía, esta lógica de promover la paternidad corresponsable, a ver, no te están ayudando porque está cuidando a los niños, ni está de niñero porque le tocó quedarse con sus hijos, está siendo padre. Y entonces, mientras las mujeres no hagamos esto de, uno, darle al hombre responsabilidades y que la va a regar, pues sí, porque de nuevo está él,
también fue educado como todos nosotros en un sistema heteropatriarcal. Entonces, pues sí, a lo mejor se le va a agriar la leche, ¿no? Pero igual se te podría agriar a ti, mujer. Y si no permitimos que como tengan estas mismas responsabilidades, pues entonces no estamos permitiendo que tenga una paternidad corresponsable y entonces se vuelve más fácil de decir, ay, no, mejor que lo haga la mujer porque ella es la que sí sabe. Y esto nos lleva a permitir que los hombres tengan cambios en el interior, que sean muchos mejores padres, que sean muchos mejores colaboradores, que abran la boca cuando escuchan a sus compañeros decir bromas misóginas, estos mentados bromas de chat, ¿no? De mandarse packs y mandar cosas, y que tengan ellos la capacidad de decir, oye, no está bien, y que no solamente lo dejen pasar. Entonces, eso también es algo bien importante. Les decía, evitemos además esto del pinkwashing, démonos cuenta cuando nos están queriendo solamente dorar la píldora, ¿no? Para decir que es un evento de mujeres, cuando realmente lo que necesitamos encontrar son cambios estructurales para las mujeres. A mí no me sirve de nada tener un foro de mujeres si dentro de la empresa que promueve ese foro no hay mujeres en los puestos directivos. Ya sea por cuota o no cuota, también hay quien cree que las cuotas son incorrectas. Yo honestamente a estas alturas creo que si las cuotas son lo que necesitamos para poder tener mujeres en puestos directivos, hagamos las cuotas. Ojalá pudiéramos tener una transición suave en donde no sean necesarias y después, pero pues Carmelita Salinas en el Congreso le abrió la capacidad a mucha gente de decir, yo podría estar en ese lugar, ¿no? Entonces, sin duda vamos a llegar a un punto en el que haya mujeres muy preparadas que se lo ganen por sí mismas, pero mientras todavía existe un techo de cristal, necesitamos asegurar que ese techo se rompa a golpes, ¿no? Y a golpes son a cuotas, y a golpes son obligaciones, son legislación que lo favorezca. Entonces, eso es un poco el resumen, no hemos hablado a lo largo de nuestro curso de feminismo para principiantes de machismos, de temas sexuales, por ejemplo, y cómo la mujer es la que se cuida, ¿no? La mujer es la que toma la píldora, la mujer es la que se debe de preocupar, ¿no? Y la mujer es la que se altera físicamente a través de la tomada de las píldoras para poder no embarazarse. El hombre no, el hombre por fuera, el hombre un condón, y, ¿no? Entonces, hablamos durante una larga sesión sobre los temas sexuales. Las semanas anteriores hablamos sobre todo, les decía, del ecofeminismo y esta idea de también asociamos que la tierra es femenina, ¿no? Y entonces la Pachamama, pues hasta le decimos así. Entonces, estos temas que son esencialistas en una parte, como al final acaban validando pues claro, que la mujer sea la que se encargue de la agricultura, porque a la mujer se le da mano, tiene buena mano para crecer plantas, es lo que escucho a veces. Eso fue muy impresionante, ¿no? Esa conversación. Los invito, ¿no? Un poco para cerrar ya, que estoy en el tiempo, a que participen. Todavía tenemos una última sesión. Les recuerdo que estas sesiones son completamente gratuitas. Es el 5 de agosto. Pueden entrar a registrarse en Campus Integrarse para conocer todos los materiales que han estado ahí. Y pues justamente, ¿no? Pedirles que seamos aliados, que seamos aliados a favor de la igualdad. Esto no es un tema de hombres contra mujeres, es de hombres y mujeres contra algo mucho más grande. Y ese algo mucho más grande, pues justamente es el sistema heteropatriarcal que algunos de nosotros seguimos contribuyendo a que se genere, pero que por otro lado también estamos intentando derrocar, ¿no? Y como bien lo dicen las feministas, el sistema no se va a caer, lo vamos a tirar. Necesitamos más personas, ¿no? Hombres y mujeres, que juntos lo podamos tirar. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Odile, por este momento que nos has regalado, que para todos estoy seguro que es bastante importante el haberte tenido por acá. Temas de veras interesantes, que yo estaba escuchando y viendo tu presentación y veo que hay muchas cosas que hasta uno hace, que tienes que reflexionar y ya reflexionando las cosas que uno hace, pues haces cambios que se deben hacer. Así que yo te agradezco, Odile, que eres como consultora personal también de este grupo en el que todos estamos involucrados estos 2 días. Muchas gracias. Para la próxima que hagamos, vamos a invitar a Odile Cortiz para que esté en la organización misma del evento. Tienes Pero toda encantada, la razón. por supuesto. Siempre tiene que haber una mujer ahí. Desde luego que sí. Muchas gracias, Odile. Pues, oye, tenemos algunas preguntas. ¿Se las puedo ir haciendo para que podamos claro que sí. ver aquí? Mira, me están llegando una que dice, ¿cómo hacer para que el movimiento feminista no se radicalice y sea de violencia, como es que sucedió en algunas manifestaciones del 9 de marzo de Un Día Sin Mujeres? Bueno, voy a empezar un poco recordando que hay muchos feminismos y el feminismo radical es un feminismo, ¿no? Hay otros menos radicales. Creo que confundir la radicalidad con la violencia es importante. Ahora, ciertamente,
Yo sí soy de esta ola que cree que si necesitamos tirar monumentos para que se vean, se visualicen las desigualdades, habrá que tirarlos, ¿eh? Porque si se dan cuenta, cuando lo vemos en Estados Unidos tirando monumentos de Washington porque tenía esclavos negros, bravo, ¿no? Qué congruencia, cómo está la sociedad haciendo cambios. Pero la mujer tirando el ángel de la independencia, porque de hecho es un ángel, ¿eh? No, eso está muy mal, porque entonces ya estamos siendo muy violentas. Entonces creo que empezar a cuestionarnos esto, ¿no? Ahora, eso no justificaría que una mujer queme a un hombre, por ejemplo, ¿no? Tampoco vamos a llegar a eso, es ciertamente violento, ilegal, ante derechos humanos, ¿no? Pero cuando hablamos de ese tipo de violencia que es más hacia cuestiones físicas y de rayamos monumentos y destruimos tiendas, es muy lamentable como cualquier otra de las cosas, pero es algo que considero, y esto es muy a título personal, que se tiene que hacer para visibilizar estas diferencias, ¿no? Hasta que no sea completamente innecesario hacerlo, entonces no habremos logrado la igualdad, ¿no? Entonces, repito, un poco la lógica de nuestra violencia violenta, le llamamos cuando pensamos en feminismo, es, ¿lo juzgarías igual si estuviéramos hablando de desigualdades para hombres? De desigualdades para una raza, de desigualdades para, ¿no? O porque somos mujeres, y escuché esta frase y de verdad que me hervía la sangre de, pero si las mujeres estamos educadas para ser mucho más tranquilas, tenemos mejores capacidades de negociación, ¿eh? Entonces por eso tenemos que aguantarnos, porque no podríamos tomar actitudes ¿no? normalmente consideradas masculinas. Entonces creo que es eso, ¿no? Pensemos un poco en nuestro propio filtro, y repito, yo estudié en una escuela de monjas de niñas, ¿no? O sea, créanme, yo tengo el heteropatriarcado dentro de mí, y todo lo que he hecho a partir de esto es pensar mucho como mi lógica de, ok, si yo misma pensaría como, no, los negros, qué bueno que lo hagamos porque los negros se merecen, porque las mujeres no, ¿no? Y entonces ese creo que es el primer filtro. Caramba, pues sí, no te niego nada, muy interesante. Como dices tú, pues siempre son opiniones de alguien muy válido que ha llegado lejos en estos temas. A ver, otra pregunta aquí dice, ¿cómo combinar las convicciones feministas como el aborto o la libertad de mostrar el cuerpo con la religión? Híjole, no voy a ser experta en este tema, ¿no? Pero yo creo que es un tema del respeto al otro, ¿no? Yo comentaba, doy clases en universidades, lo comento mucho a mis alumnos, yo nunca abortaría porque no está en mi creencia, pero sí me parece que si una mujer quiere abortar tiene que tener el derecho a hacerlo, ¿no? Y entonces es un poco entender eso. Una cosa son las libertades, y repito, esto es un tema de igualdad de derechos. ¿Exista la igualdad de derechos? Porque las creencias van a venir encima de esa igualdad de derechos. Entonces, para mí esa es la lógica, ¿no? Clara de cómo aceptar, cómo compaginarlo, porque la creencia es algo muy individual, pero la igualdad de derechos tiene que ser general, tiene que ser universal. Y entonces ahí es donde a lo mejor, como siempre lo decimos, ¿no? El que permitan abortar no significa que todas van a ir a abortar, ni el que permitan el matrimonio homosexual significa que todos se van a tener que casar a fuerza, ¿no? Entonces, es simplemente el que exista un piso, en donde todos podamos estar en igualdad y ya individualmente lo iremos eligiendo, ¿no? Claro, así es. No significa que estamos promoviendo el aborto, tampoco significa que promovamos, simplemente que reconocemos que hay libertad para que cualquiera haga lo que quiera, aún cometa sus errores, no los cometa como sea, ¿verdad? Creo que coincidimos en eso. Y otra pregunta interesante, mira, nos dice aquí una joven menor, dice, soy joven menor de 18 años, comparto tus ideas, pero mi familia no. ¿A qué organización puedo asistir? Puedes buscarme, sin duda te puedo dar un chorro de asociaciones. Nosotros tenemos pues mucho contacto con ellas. Creo que el principal reto es cambiar a una familia que no lo entiende, ¿no? Yo siempre he comentado, pues, a ver, repito, ¿no? Estudié en una escuela de monjas, entonces, pues, toda mi familia era como, no, pues, te vas a casar, ¿no? Y creo que son pequeños cambios y pequeñas frases que van haciendo que valga la pena, ¿no? Yo dentro de este mundo te puedo decir que cuando decidí que me divorciaba, jamás obtuve otra cosa que no fuera apoyo de mi familia. Y eso para mí fue un gran logro de años de demostrarles como si me estoy yendo a vivir con ellos porque quiero y no me voy a casar hasta que se me dé la gana, y no, o sea, estas pequeñas cositas que fuiste construyendo y que a la larga sí los modificas, sobre todo cuando ven que puedes ser mucho más feliz y plena cuando vives en una sociedad igualitaria y donde vives el feminismo, ¿no? Pero sin duda esto es mi propia experiencia, hay quien se le complica todavía más, por ejemplo, si además son
lesbianas o no se identifican con su propio género y entonces quieren hacer transiciones, la familia es mucho más conservadora y entonces en ese sentido con muchísimo gusto te podemos acercar a asociaciones que acompañan estos procesos, ¿no? Creo que al final, sin duda, la familia es muy, muy importante, pero tu propia felicidad y paz lo es más porque el tiempo en la vida es tuyo, no de tu familia, ¿no? Entonces, habrá que ir buscando esos espacios para poder tú ser plena y ser feliz. Caramba, Odil, qué importante lo que nos estás diciendo, qué útil también, porque estás haciendo que este foro tenga vida y deje algo valioso que inclusive sea útil para nuestros participantes, como es este caso de que tú te pones a disposición de los demás para dar un consejo, para dar una orientación. Yo te agradezco a nombre de Empresability enormemente esa disposición de servicio que nos muestras, ese conocimiento y experiencia tuya que vuelcas en el tema y que se ve que lo tienes muy, muy bien visto, pero además que tienes mucha pasión sobre eso. Así que la reconocemos todos, te agradecemos y queremos darte un reconocimiento a nombre del Foro de Mujeres Responsables, reconocerte porque estuviste por acá. Aquí tienes tu diploma, que aunque sea ahorita está nada más así en pantalla, pero algún día será presencial. Muchas gracias, Odil, por haber venido acá con Empresability. Pronto vamos a tener que platicar contigo para hacer cosas juntos. Por lo pronto, ya te comprometimos para estar en el comité de organización del próximo Foro de Mujeres Responsables. ¿Alguien a lo mejor está preguntando, ¿habrá próximo? Yo creo que sí, porque nos ha ido tan bien y estamos todos tan seguros del valor que estamos entregando que creo que lo menos que podemos hacer es otro congreso como este. Y va a haber memorias, Odil. Estemos listos a nuestras memorias para poder ahí tener un recuento de lo que se ha visto. Muchas gracias, Odil, de todo corazón. Al contrario, Jaime, muchas gracias a quienes nos ven y pues me da mucho gusto ver a muchas mujeres que admiro, Lourdes, por ahí estoy viendo, Carolina, así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a pedir a nuestra audiencia 3